pedido que leyeran. Gracias, Cecilia. Les había pedido que en lo posible leyeran el primer capítulo del libro Didáctica de la Liberación de Luis Kamnitzer. No sé si lograron leer todo el capítulo, algo del capítulo, un poco del capítulo. Si no lo pudieron leer, quería nada más saber un poco, tener de ustedes ese feedback para poder ver cómo vamos a cimentar la clase de hoy, cómo la vamos a desarrollar y ver si tenían alguna pregunta con relación a lo que vimos la semana pasada, si tenían alguna pregunta o duda. Cuéntenme, a ver. Bueno, yo me leí el primer capítulo, bien interesante. Chévere. No tenía la verdad, o sea, sí sabía la penetración de la izquierda en el arte, pero no sabía que ese trabajo que hicieron los Tupamaros, esa comparación que hacen los Tupamaros con el arte, con la política, y luego el trabajo de Simón Rodríguez a través del punto de vista filosófico y de concepto. Eso bueno, estoy muy expectante de escuchar eso en la clase de hoy. Claro. Tenía mucho tiempo que no leía a ese autor, investigué un poquito también sobre él. Creo que todavía está vivo, ¿no? Bueno, sería interesante ver, porque eso fue en el año Kamnitzer, sí, 70. está bien. Eso fue en el año 70 más o menos que escribió eso. Sería interesante ver estos 50 años que han pasado, cómo van sus análisis, pues, de cómo ha evolucionado, por ejemplo, el arte y la política, ¿no? En el aspecto que él menciona en ese escrito. Sí, Didáctica de la Liberación en realidad es semi-reciente, o sea, tendrá como unos 20 y tantos años. Ya te voy a decir la Ajá. fecha de, ya te voy a decir la fecha El escrito. de ese libro. Eh, Oye, le abrí lo que no era. Básicamente él, bueno, no sé si Juliana tuvo la oportunidad de revisar el material, pero básicamente, que ahorita lo hablamos como ampliamente con todos, él lo que hace efectivamente es una revisión de qué es lo que él considera que para él pueden ser esos elementos cuestionadores políticos que se vinculan también con la educación, eh, que para Kamnitzer son como características eh, que, que, que se pueden encontrar en el arte conceptualista latinoamericano, ¿no? Él habla, por ejemplo, de Simón Rodríguez, habla del movimiento Tupamaro, claramente porque Kamnitzer es un artista nacido en Uruguay y que fue, bueno, no es nacido en Uruguay, en realidad él es nacido en Alemania, creo, pero criado en Uruguay e identificado desde muy joven como con preocupaciones políticas de izquierda, ¿no? Y en esa época activo como estudiante políticamente. Entonces, él pone como ejemplo algunas de las herramientas que utilizó el movimiento Tupamaro uruguayo para tratar de un poco despertar la conciencia política de los ciudadanos en el país, o en Montevideo, tratando de aplicar algunas estrategias comunicacionales a través de afiches, material en las paredes, que para él son lo ve como un semillero de lo que puede ser la idea de política y comunicación vinculada a la idea del arte del conceptualismo, ¿no? Porque lo ve como que es lo que él también va a desarrollar como tesis, digamos, en este libro, que en Latinoamérica, aunque como de maneras muy diversas y en tiempos diferentes y muy heterogéneamente, porque evidentemente cada país latinoamericano tiene sus propias características y tiene sus propias... Sí, cada país evidentemente tiene su identidad, su propia historia, y eso hace que la aparición de ciertos elementos se hagan antes o después, o que impriman
esa huella en el arte que se produce localmente. Él dice que en el arte en general, en el arte latinoamericano, sí hay esta concepción del conceptualismo vinculado más bien a la idea de la comunicación, ¿no? Entonces, por eso él hace el enlace, comunicación y educación, en cierta parte, hace el enlace con los Tupamaros, y también hace el enlace con Simón Rodríguez, porque él inclusive menciona algunas estrategias, por decirlo de alguna manera, utilizadas por Simón Rodríguez en cuanto al trabajo con el lenguaje y a la educación, ¿no? Y hace algunos ejemplos de la utilización del texto de Simón Rodríguez yo eso se lo guinda en el Padlet, ahora lo busco. En todo caso, déjame, hice un rant súper largo en respuesta a lo que me estabas diciendo, pero déjame, primero voy a revisar la fecha del libro de Didáctica de la Liberación, porque, si no me equivoco, surge hacia, debe ser como del 2000, porque él... Se me confundí con la fecha que... había hecho... Madre mía, ¿cómo es posible que aquí no haya datos de Bueno, si hago una búsqueda en Google lo encuentro más rápido que lo que estoy tratando de hacer yo, que es buscarlo en el propio libro. Porque Kamenetz, además, había participado, lo que yo les había comentado antes, bueno, había participado en una exposición en los años 70, que es considerada como modo general como una de las primeras exposiciones de arte conceptual, que fue curada por Lucy Lippard y ahora no recuerdo el nombre del otro teórico. ¿Pero dónde fue? ¿Dónde fue esa exposición? ¿En Uruguay? No. Esta exposición que les digo fue en el MoMA, se llamó Information. Yo les voy a poner ahora en el Padlet que yo les... que yo les pasé, el link del Padlet, ahí está el material vinculado a la exposición Information. Yo igual se los voy a mostrar hoy, vamos a hablar de eso hoy también. Déjame primero aclarar aquí Didáctica de la Liberación, Arte Conceptualista Latinoamericano, porque quiero ver primero la fecha. Él había participado en esta exposición que fue en 1970 en el MoMA, curada por Lucy Lippard, que es una teórica norteamericana, que se puede decir que fue como la primera que acuñó el término de arte conceptual o que aglomeró cierto tipo de manifestaciones vinculadas a lo que hoy en día entendemos con el arte conceptual, pero que en esa época no tenían ese nombre, y que lo expuso en esta exposición, y que básicamente trabaja la idea de la desmaterialización del arte, o al menos así, esa fue la óptica o el acercamiento o la aproximación que se dio desde Lucy Lippard. Y de hecho el libro de ella se llama, el libro que es así como considerado de suma importancia dentro de la comprensión del arte conceptual, es justamente habla acerca de la desmaterialización del objeto artístico. Miren, yo le voy a pasar de nuevo el link, el libro de Kamenetz, primero antes de que se me olvide, es del 2008. Yo voy a quitar mi video porque veo que estoy teniendo problemas con la lentitud. No sé si ustedes me están escuchando bien, pero yo me doy cuenta que tiene como un delay mi video, y los videos de ustedes cuando los veo tienen como un delay. Entonces, para evitar esto, voy a quitar mi video. Les voy a pasar de nuevo por aquí el link del Padlet. En ese Padlet ustedes van a encontrar, estaba tanto el libro de Didáctica de la Liberación, ese sí está completo, y está la introducción y el prefacio del libro de Lucy Lippard, La desmaterialización del objeto artístico,
de 1966 a 1972. Se llama 6 años la desmaterialización, taca, taca, taca. Es el primer archivo que está puesto ahí. Y abajo de eso está el catálogo, ahora no recuerdo si es el catálogo, está tanto el catálogo como las imágenes de la exposición Information en el MoMA. Entonces, yo voy a, quizás les he hecho todo este cuento porque Kramnitzer participó, fue invitado a participar en esta exposición de 1970, Information, en el MoMA, junto con muchos otros artistas norteamericanos, europeos, algunos latinoamericanos, y posteriormente hubo algunas otras revisiones de esa exposición. ¿A qué me refiero con revisiones? Que al considerarse como esta exposición como la primera exposición de arte conceptual, hubo algunas reflexiones en torno a si verdaderamente bajo esa exposición o bajo la premisa de esa exposición se podía cobijar lo que se entendía como arte conceptual en varios continentes, y si no fue más bien una manera de aglomerar manifestaciones artísticas bajo una premisa muy cerrada, que era la de la idea de la desmaterialización. Entonces, posterior a esto, vino una exposición llamada, ahora creo que se llamaba Global Conceptualism, Points of Origin, conceptualismo global, puntos de origen, en donde participó como curador Kramnitzer. Y esta exposición fue a finales del 99. Entonces, como resultado de esa exposición, o de los intereses que él tenía en esta exposición, y antes de eso también, porque él había sido invitado para otra exposición que había curado Mari Carmen Ramírez, quien es bueno, una teórica y crítico muy importante de arte latinoamericano, que trabaja desde el Museo de Bellas Artes de Houston, o Museum of Fine Arts en Houston. Ella es la curadora de arte latinoamericano ahí, y ya había hecho una revisión en torno a el conceptualismo latinoamericano. De hecho, ella es quien empieza a mostrar como estas diferencias en cuanto a aproximación entre las manifestaciones del arte conceptual en Latinoamérica y aquellas de Europa y Estados Unidos. Y a partir de ahí, Kramnitzer, y de esta exposición de Global Conceptualism, desarrolla el libro que estamos revisando aquí en clase, que es Didáctica de la Liberación. Entonces, coincide un poco con el tema de la revisión de esas fechas, y además y de esos hitos, considerados hitos dentro de la historia del arte, o más bien de la historiografía del arte. Yo no sé si ustedes están como familiarizadas como con el término historiografía, pero bueno, digamos, la historiografía es la manera o el modo como se narra la historia, como se cuenta la historia. Y entonces, digamos que hacia finales del siglo XX ha habido una revisión de cómo la historia en general, la historiografía en general, y específicamente también claramente la historiografía del arte, ha sido contada o narrada, desde qué punto de vista ha sido narrado, cuáles han sido las perspectivas que se han utilizado para observar manifestaciones específicas, movimientos específicos, para entender las minorías, lo que hoy en día son como, digamos, las reivindicaciones del arte hecho por mujeres, el de las comunidades LGBT, o el de los archivos de comunidades negras. Es decir,
estos son relecturas que se han hecho digamos, como a las grandes narrativas que se habían hecho desde la historia del arte. Y podríamos decir que entonces esta revisión de Kamenetzer entra dentro de esa revisión de la historiográfica de la historia, ¿no? De la historia del arte, de cómo ha sido contada. Y bueno, él siendo protagonista de esa historia también desde el punto de vista de artista que ha producido obra que ha sido considerada como obra importante dentro de las manifestaciones conceptualistas latinoamericanas y arte conceptual también, porque por eso les decía que él había sido incluido en estas exposiciones importantes también afuera, ¿no? No sé si con lo que les dije hay alguna duda, si les dije todo como demasiado rápido y no hay tiempo como de digerir lo que les dije, si tienen alguna pregunta. Hola Constanza, hola, ¿qué tal están? Perdonen que llegué tarde, pero me lié con el cambio de horario, decía era son las 2:30, estaba en un lío. No te Entonces preocupes. llego un poquito tarde. Y bueno, quería solamente comentar una cosita que me llamó muchísimo la atención, y capaz ya la dijeron, entonces si ya la dijeron lo veamos, pero bueno, que el tema del texto, que está buenísimo, el texto de Kamenetzer, a mí en un momento cuando empezó a hablar de esta comparación de los Tupumaros con Simón Rodríguez, a mí me generaba como aquella cosa de las tripas revueltas, ¿no? Decía, pero ya va, ¿cómo es? ¿Por dónde va la cosa, no? Evidentemente, siendo uruguayo, y era como muy alado por los pelos, ¿no? Pero traigo esta nota porque eventualmente en el texto, cuando aparece esta referencia que él trae de manera directa a una imagen, que realmente es un texto donde Simón Rodríguez había justamente tratado de ligar el tema de la conquista con las costumbres, con la autoridad y con el ejercicio de romper las estructuras de poder en una manera escrita que a mí me parecía una imagen más que un texto. Ahí pude entender un poco y me pareció fantástico, me pareció muy acertado, ¿no? Porque siento que esto del conceptualismo va por ahí, ¿no? O sea, que te va rompiendo un poquito esos paradigmas que son como bastante clásicos, ¿no? O esa manera de ver que no está tan acostumbradito, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Así es, exactamente eso es. Sí, yo creo que por eso es importante, a ver, hay que, y lo dice el mismo Kamenetzer dentro del texto, que él digamos que no es que toma como excusa a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez le sirve de pie, no es que Simón Rodríguez puede ser considerado como un conceptualista, pero esto que hace Simón Rodríguez, que yo les puse algunos ejemplos ahí en el Padlet, están algunos ejemplos de esa mismo que muestra de esos aforismos que hacía Simón Rodríguez, que comentabas tú de la imagen, en el que hay la idea del juego entre la palabra y la forma. Ahora acabo de olvidar el nombre de los textos que incluyen, que son utilizados para hacer formas. Eso tiene un nombre. Que ahora no recuerdo, se me olvidó, perdonen. En este caso, él está utilizando no necesariamente el texto para hacer, bueno, sí, está utilizando el texto para hacer unas formas y trabajar el contenido. Entonces, ahí lo que tú dices es cierto, ese texto está mutando. En ese territorio ambiguo, ¿no? Y ahí está lo cuestionador, ¿no? Y también, claramente, el contenido de lo que dice, ¿no? Esto que les puse aquí, yo voy a compartirles la pantalla. A ver, creo que es esta. Sí, porque justamente como que es tan antiguo este texto, que a mí eso fue lo que más me pareció rompedor, ¿no? Y sobre todo atándolo con una clase de Humberto, que bueno, imagino que esos contenidos tal vez a ti te llegan por no sé, por pase de profes, información, pero eventualmente se había hablado en una clase
que existía, o fue Humberto, o fue Rafael, no recuerdo. El hecho es que había una clase que se mencionó a un autor que decía, ya me acordé, fue Rafael, que decía que el conceptualismo había nacido en Latinoamérica, desde muchísimo antes, ¿no? Yo sé que aquí Kernitzer evidentemente lo menciona y lo deja muy claro, que no es un conceptualista, que Simón Rodríguez no lo es, pero que existen este tipo de cosas como más, no sé, como una visión lateral, ¿no? Pues me parece como muy refrescante. Claro. Sí, yo creo que, a ver, eso no sé a qué se refería específicamente el profesor Castillo cuando dijo que el conceptualismo había nacido en Latinoamérica, no sé específicamente a qué se refería él. Yo creo que dentro de lo que es la idea de dentro de lo que es la idea de lo que son el surgimiento de ciertas ideas o movimientos, a veces es muy difícil. Creo que tanto es cuestionable el que se determine que el arte conceptual nació en Europa y en Estados Unidos, con esas manifestaciones que fueron incluidas en, en la primera exposición de arte conceptual Information, como afirmar que el conceptualismo nació en Latinoamérica. O sea, porque, ¿qué es lo que sucede? Estaban ocurriendo diferentes movimientos en diferentes partes del mundo que estaban ocasionando que se pusiera en cuestionamiento tanto el lenguaje como las formas, como la aproximación a los hechos, como la manera de narrarlos, como la idea del status quo, es decir, ya hacia finales de los 60 hay una cantidad de movimientos políticos y sociales de reivindicación que van moviendo esa especie de estabilidad de que hay una sola y única narración y empieza a haber cuestionamientos de cómo son vistas las cosas. Y de hecho, muchos de los movimientos artísticos en diferentes partes del mundo se nutren de de este cuestionamiento, porque ya no hay esa seguridad o romantización de la idea de lo moderno, ¿no? Del futuro como una línea, como un proyecto lineal, la modernidad como un proyecto lineal, que va siempre hacia la idea del progreso, ya eso se resquebraja. Entonces, hace que haya ese tipo de cuestionamientos a nivel social y político, y claramente los haya también en el mundo del arte, y que se vayan generando como estos focos en diferentes partes del mundo, porque ni siquiera el arte conceptual, y de hecho lo explica la propia Lucy Lippard en algún lado en el libro, se dio como un movimiento de un grupo de artistas en un mismo lugar que estaban generando un mismo tipo de contenido. Es como disímil en cuanto a sus formas, en cierto sentido. Sí, muchos estaban utilizando texto, muchos estaban utilizando esto se puede entender como desmaterialización de la obra de arte. ¿Qué quiere decir eso? Como que se va perdiendo la idea del objeto, no, se va perdiendo el interés supuestamente por la forma y se va reduciendo al mínimo para poder tener explorar más la idea del cuestionamiento que se hace desde la obra, pero muchos de ellos paralelamente venían o del minimal art, venían del arte minimalista, o venían del arte pop, o había algunos artistas que estaban trabajando en el land art, en intervenciones en el territorio, en el espacio, había artistas trabajando en el performance, en las artes con el cuerpo. Entonces ya ahí
hay una heterogeneidad y en diferentes partes del mundo que hace difícil que se coloque como la supremacía de un solo lugar como generador de este tipo de arte. Y también creo que por eso mismo surge el cuestionamiento de Kamenetzer a esta percepción generalizada de que el arte conceptual era la pura desmaterialización de la obra de arte, ¿no? Pero bueno, también nosotros, o al menos eso espero, que dentro de la clase podamos como leer un poco, me refiero a leer como a leer entre líneas, también lo que nos están diciendo los autores, pensar si podemos estar de acuerdo o no con ellos, y bueno, y claramente lo que dices tú acerca de Simón Rodríguez, es cierto que él, en este caso, a Kamenetzer le sirve como palanca para apoyarse y explorar la idea de la imagen texto o la imagen política vinculada con la comunicación y con una despertar latinoamericano o con una necesidad latinoamericana de expresarse de manera diferente, que se vincula más bien a su propia historia, ¿no? Y no a conceptos y formas heredadas de otras latitudes. Yo, la clase de hoy, lo que quería era, quizás para, antes de lanzarles un poco acerca de information y tal, quizás lo que les voy a mostrar es algunas imágenes de la obra de Kamenetzer, una pequeña entrevista como para que entendamos de dónde viene el personaje, si les parece, y después revisamos un poquito lo de information y lo de Lucy Lippard, si les parece bien, ¿no? Y revisamos un poco el texto que leyeron para hoy. Chévere. Entonces, miren, déjenme compartir pantalla. Yo les voy a mostrar algunas imágenes de la obra de Kamenetzer, como para que tengamos referencia de su trabajo. Primero, yo les hice como un brevísimo resumen en donde hay como dos ideas principales de lo que Kamenetzer puede exponer en estas primeras páginas del libro, ¿no? Para Kamenetzer, esa idea de la desmaterialización de la obra de arte que se promulgaba o que fue considerada como una definición de lo que era el arte conceptual, tiene que ver más bien con un reduccionismo formalista, es decir, que lo que atacaba en realidad era irse quedando con la forma, ¿no? Y que a la idea política se manifiesta o se expone en estas expresiones de Europa o de Estados Unidos a través de la idea del manifiesto, que seguramente ustedes creo que están viendo también o han visto movimientos latinoamericanos que han utilizado el manifiesto como forma vital un poco para establecerse en el mundo, hacer reclamos hacia lo que desean para una construcción de una sociedad diversa o de un arte diverso, la necesidad de que cambie el panorama en el que están viviendo. Pero él dice, Kamenetzer, sucintamente en lo que les estoy tratando de decir, es que quizás en el arte de otras fronteras, de otros lugares, en la manifestación del arte conceptual se podía dar, sí, ciertamente, a través de la desmaterialización, o como ellos entendían la desmaterialización, que para Kamenetzer es quizás una reducción de la mera forma de lo que es la obra, y que en realidad la parte política de la obra no estaba tan presente en el arte conceptual norteamericano, europeo u otras fronteras, sino que si existía el interés político, se expresaba a través de la forma del manifiesto.
y que a diferencia el conceptualismo latinoamericano, su propia desmaterialización se da por motivos políticos, o sea que para Kantnitzer, la expresión de diferentes, de los diferentes movimientos que se dan en Latinoamérica, que tienen características de arte conceptual o conceptualismo, tiene que ver con un surgimiento de algún modo de un movimiento político o de una circunstancia política en el país de origen que hace que los artistas integren a sus obras, ya sea estrategias de esos movimientos políticos, o que utilicen la obra como medio para pedir reivindicaciones, buscar hacer cuestionamientos acerca de la sociedad en la que viven. Entonces, esas serían como, perdón, como a modo abuelo de pájaro, como dos de las ideas principales que explica Kantnitzer en estas primeras partes del texto, ¿no? Ya veremos nosotros quizás si eso puede verse también así como lo hace él. Más adelante, yo quería que nosotros revisáramos dos textos breves. Hay uno de Miguel Ángel López, que revisa a su vez el trabajo de Kantnitzer acerca de estas ideas de conceptualismo. Miguel Ángel López, que es un curador centroamericano, que fue uno de los fundadores de Teorética, que es como no voy a decir centro de investigación, pero sí como un lugar dedicado a la investigación y a la curaduría del arte latinoamericano, que si no me equivoco está en Costa Rica, Guatemala, disculpen que ahora no recuerdo. Bueno, me gustaría que lo leyéramos más adelante, porque él revisa algunos de los puntos de los que habla Kantnitzer en este libro, también cuestionándolo, ¿no? Entonces, les digo esto porque, bueno, Kantnitzer efectivamente es una persona altamente, un artista altamente respetado, tanto por su trabajo artístico como por su labor educativa, su interés en la educación y su compromiso político. Pero bueno, la visión de un artista en un momento también está dada a ser revisada posteriormente, ¿cierto? Así como él hizo con los otros teóricos y artistas que compartieron con él en el movimiento de conceptualismo o del arte conceptual. Entonces, miren, aquí incluye estas son algunas imágenes de Claudio Perna, que incluye, estas no las vamos a revisar hoy, no sé por qué las puse en esta revisión. Estas las nombra, estas son imágenes que menciona Kantnitzer, son imágenes de Perna que menciona Kantnitzer en su texto. Pero lo que quería mostrarles aquí tiene que ver con el modo de ver y utilizar la fotografía. Lo que quería mostrarles era algunas de las imágenes como más representativas quizás de la obra de Kantnitzer, y una pequeña entrevista que quería hacerles oír, donde él habla un poco de este interés o de esta visión específica que tiene él acerca del conceptualismo. Entonces, esta obra, bueno, digamos que es una de las primeras obras que hace Kantnitzer, en realidad no, una de las primeras obras que se pueden vincular con la noción de conceptualismo, porque Kantnitzer viene, digamos, de la parte gráfica. Kantnitzer tenía, después de su formación en Uruguay, se establece en Nueva York con... se me olvidó el nombre de la primera esposa de Kantnitzer, que es una artista argentina muy conocida, y se llama, perdonen de verdad las lagunas mentales, ahora me viene. Y él se establece en Nueva York y junto con
José Antonio Castillo, quien también fue artista venezolano, hacen un grupo colectivo de trabajo gráfico en el que las obras, bueno, la idea un poco era la concepción de esta... de la producción de obra en colectivo. Yo ahora les digo el nombre, me da mucha pena haberme olvidado el nombre de ella, que además es bastante, Liliana Portes. Entonces eran ellos tres en este grupo que trabajaban con las artes gráficas. Y posteriormente, luego de una serie de desarrollos, además ellos, los tres, daban clases en diversas universidades del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Fueron invitados a participar en exposiciones. La obra de Kamenetzer va fluyendo entonces de lo solamente gráfico a, ya lo van a ver ahorita, instalaciones o ensamblajes que tienen que ver siempre con una propuesta conceptualista. Entonces, en este caso, esta obra, que es el 66-68, es considerada como una de las pioneras quizás en ese trabajo de Kamenetzer con relación a la interpelación al espectador, por una parte, al trabajo justamente con el texto como obra, y al cuestionamiento de lo que es una imagen, ¿sí? Porque además hay una interpelación directa al espectador, ¿no? Este es un espejo, tú eres una frase escrita. En esa frase hay una interpelación directa al espectador, hay un cuestionamiento de qué es lo que está viendo el espectador en ese momento, e inclusive entendiendo la obra como texto, ¿no? Y como afirmación en este caso, que es como unas características también que habíamos visto por encima en la clase pasada del arte conceptual, ¿no? El trabajo de texto como obra o de cuestionamiento de qué es lo que está viendo el espectador en cuanto a la forma, de qué es lo que está entendiendo como arte y qué es lo que es arte, ¿no? Y digamos que a partir de estos cuestionamientos es que hay como un entendimiento de la importancia del espectador en el hacer la obra, en el que la obra se hace a través del espectador, se completa en el espectador, ¿no? Estas son de la misma época. Una se llama Autorretrato, que es la del lado izquierdo, del año 69. Y el lado derecho también es desde el año 68. Y en ambas está presente la idea del texto como autorretrato, o del texto como obra. En el lado izquierdo del texto, el nombre de Kamenetzer, con el título y la fecha como obra, y además que indica que ese es autorretrato. Que pasa algo similar con lo que ocurre aquí. Si el espectador es lo que está viendo, y es esa frase que está escrita aquí, en este caso Kamenetzer, se presenta como también como dos palabras, nombre y apellido, que está plasmado en ese papel, ¿no? Entonces, bueno, aquí las estrategias claramente son gráficas, ¿no? Igual que en la que está al lado. Dos piezas, fragmento de un mapa, herida lineal, línea arbitraria. Y entonces está el texto atravesado por esta línea arbitraria que él está enunciando en la obra. Y creo que eso es parte como fundamental tanto en la idea del arte conceptual o del conceptualismo, la idea de la enunciación, que la obra enuncia lo que está ocurriendo ahí. En este caso es una instalación
es del año 69, esto forma parte de la instalación, de cuando se reinstaló en una exposición retrospectiva que le hicieron a Camitzen en el Museo de Arte Reina Sofía en Madrid, que se llamó Hospicio de las Utopías Fallidas, si mal no recuerdo, del año 2018, es parte de la entrevista que les voy a poner más adelante, y en este caso fue vuelto a montar esa instalación, se llama The Living Room, el salón, ¿no? O la sala. Y básicamente es el espacio en el que nuevamente la palabra es la que media y delimita lo que estamos viendo, ¿no? No solamente lo delimita, porque en este caso el texto, así como en el caso de Simón Rodríguez, utiliza las formas, en este caso usa las formas a nivel general, de modo general, pero además, y con la forma determina también los límites entre una cosa y otra, entre la ventana y la pared, o el piso, y donde se supone que debe estar la mesa, o la silla, que sería esta, y silla 1, silla 2, silla 3, silla 4, y aquí la mesa. Cada palabra designa una parte de ese espacio, que es esta. Y aquí es la palabra la que constituye la que constituye la obra y la que en esa enunciación remite inmediatamente a la idea de la cosa misma, y es el espectador el que pone la imagen. Es decir, aquí el texto es la imagen, pero la representación de una puerta, nosotros sabemos lo que es una puerta, nosotros sabemos lo que es un marco, nosotros sabemos lo que es una lámpara, sabemos lo que es una mesa, lo que es una silla, lo que es una pared. Entonces, al decirnos eso, hace una conexión inmediata con lo que esa palabra representa en el mundo, ¿sí? Entonces, hace ahí el vínculo entre ese vacío que hay entre texto e imagen, o ese espacio que hay, ¿no? Y hace que el espectador reflexione en torno a ese poder de la palabra o de la misma idea de la representación. Esto es del año 69. Esta ya es más reciente, yo agarré solo algunas porque estas pertenecen a fotografías que yo hice durante fotografías que hice con mi celular cuando fui a visitar la exposición, pero ahorita en el video que les pongo creo que hay más imágenes. En este caso, esta obra se llama Lección de Historia del Arte, es del año 2000, y es una serie de proyectores apoyados sobre libros que no proyectan más imagen que no sea la luz proyectada sobre la pared. Y bueno, cada quien podrá dar sus interpretaciones. En este caso, bueno, para mí es claro que hay como una referencia al repensar lo que es y ha sido la historia del arte, cuál es qué es lo que se entiende por historia del arte, qué es lo que se debe o no se debe enseñar quizás dentro de las lecciones de historia del arte. Como esos proverbios chinos que le dicen a uno siempre, bueno, no puedes llenar un vaso si está totalmente lleno, como llenarlo de sabiduría, es como, bueno, vaciarlo primero antes de poder verter líquido dentro de esa taza de conocimiento. En este caso es como, más bien como un lienzo en blanco. No quiero explicar obras porque es súper anticlimático y además porque no tiene ningún sentido, porque al final es mi interpretación de esto. En este caso solamente quiero como sugerirles la aproximación que él está haciendo a diversos elementos que para él son de interés, la educación, la política, el arte, cómo esos están unidos dentro de su obra, ¿no? O en este caso, que se llama, es una instalación en la que estas piecitas en miniatura están, es como una pequeña caja, por decirlo de alguna manera, donde está este escenario, en donde ocurren estas situaciones que también hacen referencias a obras de arte,
y que solamente se pueden ver a través de esa especie de ventana transversal que se hace a esa caja contenedora, ¿no? Uno se asoma y ve ahí esas recreaciones de, por ejemplo, este bombillo que ilumina. Hay como una clara demarcación de qué es lo que está haciendo el objeto, ¿no? De la diferencia como entre representación y realidad. Y luego, por ejemplo, en el caso de esta instalación que se llama Aula, donde hay dos pizarras, en una se lee, desgraciadamente yo tengo la guita, el dinero y vos trabajás. Desgraciadamente yo como bien y vos no. Desgraciadamente yo me divierto y vos te jodés. Desgraciadamente yo tengo las balas, aunque no debiera. Desgraciadamente lo único que te queda es la ética. Y en el lado derecho es vos tenés la guita y yo trabajo, vos comés y yo miro, vos te divertís y yo espero, vos tenés las balas y yo muero, vos explicás y yo no entiendo tu dogma. Entonces, claro, esto puede ser comprendido desde el punto de vista político, desde el punto inclusive visto, no digo político solamente de situación social, política de un país, ¿no? Como también un poco de la idea de la dictadura de las ideas, de la imposición de dogmas, ¿no? Del repensar también qué ha sido o en qué forma se expresa o en qué formas nos educamos o somos educados. Entonces, claro, estos son intereses de Kernitzer que van aflorando, si se fijan, como mientras más hacia acá se mueve, más comprometido políticamente quizás está su obra, o al menos eso me parece a mí, yo tengo la impresión. Y en este caso es la conjunción de textos con objetos. En el lado izquierdo se lee fragmento de una montaña, proyectil, objeto que parece una piedra, resto precolombino encontrado en Nueva York en 1978. Elemento constructivo, una piedra. Y del lado derecho dice movimiento o desplazamiento del centro de la Tierra. Ahí nuevamente, estas porque son, si se fijan, estas que son del 70, tienen que ver también con esas primeras que yo les mostré. Hay ahí un cuestionamiento de qué es lo que está viendo el espectador, ¿no? Y del propio mirar. Luego el cuestionamiento se desplaza hacia temáticas vinculadas a la educación, a los sistemas políticos, a cómo son representadas las cosas. Y en esta, no, así como en la primera, la obra era el espejo, a través de una frase, en esta, la obra es un espejo literal porque nos expone dos objetos o dos superficies. En la primera, un objeto cubierto por su propia imagen, y en el segundo, un objeto cubierto por la imagen del espectador, ¿no? No hay manera de saltar de esa. Hay una opacidad del lado izquierdo, y en el lado derecho hay una superficie reflectante que muestra el reflejo del espectador. Entonces, hay ahí, estas pertenecen, como les dije, como al periodo de los 70 y tanto, 80, donde había ese trabajo de cuestionar la misma obra y lo que el espectador estaba percibiendo. Luego claramente sigue habiendo un cuestionamiento, pero digamos que de otro tipo. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? ¿Algún comentario? ¿Algo que pase muy rápido y no se entendió?
No, hasta ahora no. No, Chévere. está chévere, está todo buenísimo. Buenísimo, me alegro. Miren, aquí hay una entrevista bastante larga de Kernitzer, yo igual se las puse en el Padlet, pero quería que viéramos un pedacito, quizás les voy a poner un pedacito de la entrevista desde el principio, después ustedes la verán con más tiempo, en donde Kernitzer un poco habla de su interés por, bueno, lo que fue su formación, su interés por estos temas, etcétera, etcétera, cómo llega a esto. Y en el otro hay una pequeña entrevista que le hacen a Kernitzer, donde es un fragmento, donde él habla acerca de esta exposición que les mostré en el Reina Sofía, que ya tiene carácter retrospectivo. Entonces, vamos a ver si logro compartir, como para que ustedes... Igual, les voy a pasar por si acaso, por si se me queda pegado al internet, les voy a pasar el link por el chat, para que si se me llega a quedar pegado, ustedes lo puedan ver desde sus computadores. Esta es la entrevista que le hacen a Kernitzer, que les quiero compartir, que es esta. Vamos a ver esta. Compartir, y vamos a ponerla aquí. Me dicen si se escucha o no se escucha. Me identifico como uruguayo, punto. No me identifico como alemán. Y cuando voy a Alemania tengo la sensación de ser un turista extranjero realmente, con la desventaja de hablar el alemán sin acento. Entonces crean situaciones un poco absurdas de hacer una pregunta de marciano, pero como si fuera un aborigen. Entonces la gente queda muy desconcertada con mi presencia, cuando está bien. Yo tenía 1 año cuando nos fuimos por razones raciales, y incluso originalmente creo que mis padres querían ir a Estados Unidos, pero Estados Unidos no aceptaba judíos tampoco. Entonces al final el lugar más abierto fue Uruguay, y terminamos por suerte en Uruguay. Pero en lo que a mí respecta, si mis padres hubieran esperado 1 año en hacer el amor, hubiera nacido en Uruguay y sería la misma persona, y todavía no, alemán, educado en Uruguay, que en realidad no es una información un poco absurda, ¿no? Y creo que al final la nacionalidad es una elección cultural y no un hecho geográfico, biológico. Es como que la geografía, se supone que la geografía se te pega a los genes, que creo que no hay fundamento científico para probar eso. Culturalmente, sí, crecí bilingüe, porque mis padres decidieron no que el alemán era una linda lengua, que no lo es, sino que era mejor tener 2 idiomas en lugar de 1. Entonces la política fue hablar alemán en casa y el español afuera. Fue muy útil porque al hablar más de un idioma te da perspectivas de un idioma al otro, o sea, puedes crear una distancia mental con respecto a las palabras y observarlas como si las tuvieras en la mano, ver qué palabra es ridícula, qué palabra es linda o poética, y que si estás inmerso en un idioma solo, es muy difícil hacerlo. Entonces el políglota creo que es más flexible en esas cosas que el monolingüe. Incluso hay un tipo que escribió un libro después de Babel, Georg Steiner, que habla de la mente políglota, y que me parece muy útil como formato mental para entender la traducción. El proceso de traducción es un proceso muy importante, que nosotros en general lo usamos como una cosa secundaria, usamos para entender qué se dijo en un idioma en el otro, pero en realidad la traducción es una manera de percibir cosas. Y si el arte es otro lenguaje, empieza a ser mucho más importante que uno haga arte con la mente políglota y no con la monolingüe.
porque podés hacer el arte con una distancia crítica mucho más afinada, porque te ubicas en otro idioma para ver lo que hiciste. Así que en ese sentido la formación bilingüe creo que fue mucho más importante de lo que mis padres previeron y de lo que yo suponía en la infancia. Mi infancia fue normal, como cualquier niño uruguayo, escuela pública, muy buena educación. Voy a parar un momento a esto. A mí me interesaba de modo específico esta idea del lenguaje porque se enlaza, a mi juicio, con este trabajo que hace él en su obra, justamente con relación a la idea del texto y de la palabra, ¿no? Y más adelante hay una parte en la que él habla que me parece interesante acerca de su formación en Uruguay, cuando él estaba estudiando, que inició estudiando arquitectura, y su contacto con todo el tema político. Yo creo que esto debe estar como por acá, porque ahorita que si la infancia y tal, tampoco quiero nada más como una aproximación, después que ustedes lo ven con calma. Descubrí a los 17 años, o sea, 2 años después de estar en la escuela. Y volví de Alemania para seguir arquitectura, y entre tanto yo seguí en la escuela y era muy militante en la escuela, fui secretario general de la Asociación de Estudiantes ya antes de irme a Alemania, y a la vuelta empezamos a trabajar en el cambio del plan de estudios. Y eso me conectó muy fuertemente con la pedagogía, más que con la enseñanza misma, con la planificación pedagógica. Por circunstancias raras terminé muy rápidamente enseñando, sin saber si me iba a gustar, y sí, me gustó. Y en realidad la línea más coherente de mi vida fue enseñar arte. Con lo cual te obliga, mucho más que el hacer el arte, enseñar arte te obliga a pensar mucho más. Y a justificarlo. O sea, cuando hablas con el estudiante, tenés que justificar por qué querés que hagan cierta cosa que si la haces tú no tenés por qué justificarla. O sea, la rendición de cuentas es distinta. Y esa rendición de cuentas me pareció un proceso muy como una espina dorsal de lo que yo iba a hacer y estoy haciendo. La primera vez que lo formulo de esta manera, pero me doy cuenta que en realidad es eso, que la rendición de cuentas te obliga a la distancia crítica. Y no te permite la autoindulgencia. Y en cómo nos enseñan arte, en realidad nos enseñan a ser autoindulgentes y no a rendir cuentas. Y esa fue la batalla de mi vida, en cierto modo. Siempre fui un anarquista ético, desde los 15 años. O sea, eso nunca hubo duda. A lo que me refería era otra cosa, que en los fines de los años 50, la situación política parecía necesitar una revolución armada, hasta cierto punto, minimizando víctimas, obviamente, ¿no? O sea, no era el flujo de sangre lo que iba a solucionar las cosas, sino el derrocamiento de un poder corrupto. Para lo cual en ese momento todos pensábamos, no todos, digamos el estudiantado en gran parte, y la gente de izquierda, en parte también inspirados por la Revolución Cubana, nos parecía que esa era la única manera de cambiar a la sociedad. Cambié en cosas más bien mecánicas, o sea, hoy veo que la revolución no es una solución, o sea, sí puede derrocar el poder, pero no hay un proceso de maduración pedagógico para lograr un tipo de poder sano. Que la revolución viene paradójicamente de una ideología de gratificación instantánea que está más relacionada al consumo capitalista que a los cambios estructurales de izquierda. Yo voy a parar aquí, voy a dejar de compartir este video.
claramente, a esto también me interesaba como mostrárselos, porque bueno, claramente me interesaba que vieran o escucharan de su propia voz sus planteamientos. En ese video van a poder encontrar como un desarrollo de ideas que tienen que ver con las ideas de política, de la manifestación de la idea de comunicación y arte, de la aproximación de la idea del conceptualismo que desarrolla en el libro. Y claramente eso está teñido de una postura de izquierda, ¿no? Como la mayoría de los artistas, en realidad, creo. O en mayor o menor medida eso creo que está presente en la obra de muchos artistas, no necesariamente porque sean activistas, sino porque se han identificado con una serie de luchas, de desigualdades o de premisas que en un inicio fueron llevadas o fueron bandera de los partidos de izquierda, ¿sí? De los pensamientos vinculados al marxismo, al comunismo, y que posteriormente, con las diferentes reivindicaciones sociales, pues en unas sociedades como más plurales, o bueno, más plurales todavía, no somos sociedades muy plurales, pero en la búsqueda de eso, pues hay una mayor conciencia, y entonces los diferentes movimientos políticos intentan, hay algunos que claramente no, integrar esas políticas. Pero de modo, digamos, tradicional, bueno, no de modo tradicional, pero cierto tipo de arte se vincula con el pensamiento de izquierda. Entonces, en este caso, además, en el que Kamenetz está trabajando la idea de lo de las formas del arte como comunicación, del cuestionamiento de la misma idea de la enseñanza, de la misma idea del arte, pues estas estrategias de deconstrucción que se dan a partir de estos movimientos de izquierda que eran contra la lucha del poder, sobre todo en el país, en Uruguay, en donde para el momento en que él era estudiante había una dictadura de derecha. Bueno, tiene lógica que lo hable desde ese lugar, ¿no? Creo que hay diferentes, eso se va a ver en Latinoamérica, va a haber como diferentes manifestaciones de ese interés o de esa vinculación a la izquierda de artistas que las obras en Latinoamérica no tienen, hay artistas latinoamericanos, perdón, que su obra no necesariamente está vinculada al activismo político, ni necesariamente están vinculadas como con premisas de la izquierda. Hay otras que sí, porque bueno, además fueron desarrolladas durante épocas de dictadura. Por ejemplo, todo lo que es el movimiento que vamos a ver de los artistas argentinos y los artistas brasileros, fueron desarrollados en los 70s, en Argentina 70 y 80, durante bueno, digamos que la fase de ebullición del conceptualismo son los años 70, ¿no? Era un momento en el que sus países atravesaban por una dictadura militar de derecha. Entonces, las obras de los artistas que pueden ser considerados como representativos de los movimientos conceptualistas de esos países, sí están vinculados fuertemente con reivindicaciones políticas. O utilizan, como dice Kamenetz en el texto, la forma de la protesta política como forma de arte, ¿no? Creo que nos queda como media hora, ¿no? Quería que revisáramos del texto, antes de mostrarles como la última entrevista que quería hacerles ver, donde habla Kamenetz de esa exposición que le hicieron en el Museo Reina Sofía, era preguntarle si había alguna pregunta con relación al texto que habíamos leído.
yo no recuerdo si en esta, yo había incluido, espérense para buscar si lo tengo en otra presentación y creí que lo había puesto en esta de aquí. Hay unas imágenes que tienen que ver con... Okay. Con lo que es los movimientos de los Tupamaros que tienen que ver con afiches, y que de ahí viene esta idea de... bueno, esto corresponde más a la tercera clase, pero yo se los voy a mostrar ahora. ¿Por qué Kamitzer se refiere a qué hace referencia Kamitzer cuando habla del modo comunicacional del movimiento Tupamaro? Voy a quitar esto de aquí, voy a compartirles un segundo, solo para ponerles estos ejemplos. Si consigo el botón de compartir, puede ser que comparta. Ok. En la próxima clase, nosotros vamos a empezar a ver uno de los movimientos que son considerados como del conceptualismo latinoamericano, que es Tucumán Arde, que es un movimiento argentino. Antes de eso, bueno, y que está muy ligado con el tema político, como les estaba diciendo antes, por la dictadura militar de derecha en Argentina. Pero yo como modo de introducción les hacía ver, voy a quitar mi video, algunas de estas estrategias que utilizaron los tupamaros para llegar a la población, es decir, estas estrategias comunicacionales que utilizaron los tupamaros. Bueno, primero, claramente hicieron su propia bandera, desplegaban este tipo de material con panfletos que hacían llegar, evidentemente, a la gente en la calle, de modo... ¿cómo se dice? No abiertamente, cuando algo es clandestino, y además de eso, todo el tema de lo que eran los afiches o de las expresiones dentro de ese material gráfico, es lo que Kamitzer vincula como esta aproximación del lenguaje comunicacional a lo que a él le interesa dentro de esta expresión comunicacional en las artes, o que las artes empiezan los movimientos artísticos latinoamericanos, no todos claramente, pero las expresiones conceptualistas latinoamericanas en Argentina o en Uruguay, heredan estas formas de activismo político como estrategias para poder hacer la obra. La obra en realidad es una forma de activismo político. Entonces en estos afiches, por ejemplo, por la tierra y contra la pobreza, al lado prohibidas, células extremistas, comandos delincuentes, políticos, delincuente ideológico, subversivo y terrorista, autorizadas, reo, malviviente, malhechor y delincuentes. O sea, esta idea de poner a pensar a la gente con estos afiches que encolaban en las paredes, ¿no? Señores policías, esta vez fue un simulacro, la próxima vez va en serio, porque además los tupamaros, bueno, ¿qué es esto que está acá? Ellos habían hecho, inclusive creo que hubo una acción muy importante que fue el ataque a un banco en Montevideo, y como parte de esa... de ese ataque hubo hay este plano como de cuál era el plan de ataque de los tupamaros a esa entidad bancaria. Luego, bueno, del lado izquierdo, bueno, si leen las premisas, claramente nos resuena con ciertas consignas que nosotros los venezolanos hemos oído mucho en las últimas décadas. Entonces, a la injusticia del régimen se opone la justicia del pueblo.
hemos ganado una batalla, pero no la guerra por la libertad de todos los presos políticos, habrá patria para todos o no habrá patria para nadie. Era parte como del plan de ataque de los Tupamaros, no solamente de ataque físico, de irrumpir en una institución bancaria, de protestar contra la imagen de una institución o de la idea del poder, sino además iba acompañado de toda una estrategia comunicacional. De ahí que haya este interés de Kamenetzer en estos cuestionamientos que se van a expresar también gráficamente, ¿no? Es lo que está sucediendo acá, ¿no? Hay ahí un paso intermedio que a él le interesa. Creo que esta es la última imagen porque después viene, sí, Tucumán Arde y el Instituto de ITEL. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Lo que quería era mostrarles como las imágenes a las que se refiere Kamenetzer cuando habla acerca de los Tupamaros y de la estrategia comunicacional que tenía, cómo esta estrategia comunicacional era utilizada, es decir, no era solamente una lucha armada, sino tenía ahí unas estrategias comunicacionales que se expresaban a través de la imagen, ¿sí? Y luego, dentro del texto, que les quería preguntar si había habido algún tipo de preguntas, está claramente la referencia que él hace a Simón Rodríguez, a estas... ¿Por qué me viene la palabra lexigrama cuando eso no es lo que quiero decir? Ya me acordaré en algún momento, perdonen mi mala memoria. Tengo como unos baches importantes de las palabras que quiero decir que se me escapan. Entonces, habla de Simón Rodríguez, hace ver estas formas textuales en donde él cuestiona también la idea de poder y de la idea de resistencia y que se basa en el texto, ¿no? Y bueno, Kamenetzer pone en contraposición un poco estos intereses, estas formas políticas de reivindicación o estas formas políticas que han utilizado la imagen y el texto, como buscar una especie de genealogía en lo que puede ser el interés de los artistas latinoamericanos y en su manera de expresarse en el arte de esos artistas conceptualistas latinoamericanos, y no como derivación de una forma de arte venida de otras latitudes, ¿no? Explica Kamenetzer en esa parte. No sé si hay alguna pregunta con relación a ese texto o un comentario adicional. ¿No? Una pregunta, para el trabajo que nos comentaste de fin de curso, de la asignatura, ¿tú nos vas a dar algunos artistas o nosotros podemos escoger cualquiera? Sí, se los voy a mostrar ahora, de hecho, si quieren hablamos Okay. ahora. Miren, nosotros vamos a tratar en el contenido, digamos, de las clases que nosotros vamos a ver, va a ser este. Déjenme compartir pantalla. Los artistas que vamos a ver, algunos y otros que ustedes pueden, esto lo podemos hablar, ¿no? Yo traté de estructurar
de escoger algunos artistas algunos artistas por grupo, ¿no? O por país, de modo que haya representación de todos los, no de todos los países, pero de algunas de las manifestaciones más importantes de conceptualismo latinoamericano. Algunas las voy a dar clase, las voy a mostrar yo en clase, otras las van a decir ustedes, ¿no? Entonces, separado por país, claramente está Kamnitzer, que ya lo vimos hoy, de Uruguay. De Argentina está el grupo de Tucumán Arde, está Oscar Boni, Víctor Gripo, David Lamelaz y Liliana Porter. De Brasil está Ana María Mayolino, Sildo Meireles, Elio Ikisiki, Ligia Clark, Ligia Pape, Leticia Parente. De Colombia está Antonio Caro, Doris Salcedo. De Cuba puse Félix González Torres y Ana Mendieta que está más vinculada hacia el performance, estuvo vinculada además hacia el performance, pero que su obra puede ser considerada como una aproximación conceptualista. De Chile, Eugenio Dittborn y Cecilia Vicuña. Aquí no incluía, por Dios, qué lapsus mentis ahorita, ya me viene la palabra. Y de Venezuela, Héctor Fuenmayor, Claudio Perna, Antonieta Sosa, Pedro Tenán y Alfred Benemoser. Entonces ustedes pueden escoger de ese grupo que está ahí. Podemos fijar una fecha en donde ustedes escojan uno de estos artistas, ya ustedes saben que ustedes van a hablar de este artista para la evaluación final, que serían las 2 últimas semanas. El grupo lo vamos a separar en 2. La primera semana habla el primer grupo, la segunda semana habla el otro. Aquí falta, ahorita les voy a decir cuál es el otro chileno que es súper importante y conocido dentro del arte conceptual. Bueno, en fin, esta sería la lista. No sé si quieren que se las copie en el mismo chat, como para que ustedes puedan de ahí tenerlo presente y elegir de quién quieren hablar. Déjenme dejar de compartir acá, se les voy a pasar por aquí. Sí, porfa, sí, estaría buenísimo tenerlo en texto. Entonces, acá está, de todas formas, se los puedo pasar, bueno, ya se los pasé por acá, pero si quieren se los puedo pasar en un documentico de Word para que ustedes los revisen. Normalmente yo en clase hablo de Elio Ikisike y Ligia Clark, porque son como fundamentales dentro del movimiento del conceptualismo en Brasil. Hablo de Oscar Boni y de Tucumán Arde, sobre todo hablo de Tucumán Arde en Argentina. Hablo de Antonio Caro, hablo de Kamnitzer como hablé hoy, y de Venezuela, bueno, hablo de lo que fue Acciones frente a la plaza, que fue una serie de performances que realizaron varios artistas, entre ellos algunos de los que están en esa lista que puse ahí, Alfred Benemoser, Pedro Terán, Antonieta Sosa. Participaron también Jenny Nan, Diego Barbosa y alguien me falta aquí. Y bueno, digamos que como una de las iniciativas como rompedoras dentro de lo que era considerado en ese momento el arte no objetual, porque así se le llamaba en esa época, esto es que es un término acuñado por Juan Hacha, un crítico peruano. En esa época no se hablaba quizás de arte conceptual, o de conceptualismo, al menos aquí en Venezuela, como estas estrategias que hacían estos artistas. Se hablaba de arte no objetual. O como en uno de los textos que les voy a pasar, o que creo que debe estar en el Padlet, que escribió María Elena Ramos como prefacio al libro sobre Acciones frente a la plaza, como una nueva comunicación, o comunicación de los nuevos tiempos, ¿sí? Si se fijan, tiene que ver también con lo que hablaba Kamnitzer, de cómo ha entendido el tema de arte y comunicación como
algo muy estrechamente vinculado, ¿no? En esa época. Entonces, sí, serían esos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer con relación a esto? ¿Alguna duda que tengan? Más que todo una cuestión como más técnica sobre esta presentación. ¿Tiene una duración? ¿Tiene un formato establecido? Habías comentado algo, creo que en la clase anterior que la vi, diferida, algo así como el tener como un ojo un poco juicioso en cuanto a la estética, o no tanto la estética, a la imagen, a lo que vamos a presentar, ¿no? Sí, me refería más, no necesariamente ligada a la estética, sino que, porque bueno, nosotros no somos diseñadores, no tenemos bueno, o capaz que sí, si ustedes saben, buenísimo, qué bello que quede tan bonito. Yo no voy a evaluar el que una presentación sea más bonita que otra. Lo que sí voy a evaluar, o lo que a mí me interesa es, primero, que en esa presentación, cuando ustedes me estén explicando el artista, ustedes me sepan vincular por qué la obra de ese artista puede ser considerada como una obra de conceptualismo latinoamericano, o cuáles son las características de la obra de ese artista que se vinculan con las nociones del conceptualismo. Y luego, lo que hablaba con relación a la imagen, es que tiene que ser algo en donde haya, en donde si van a hablar de obras, pues haya imágenes, porque hablar de obras simplemente con la explicación termina siendo un poco contraproducente, porque al final no estoy viendo cómo materializó el artista esa estrategia de poder cuestionar o de poner en duda algo, de poner, es decir, me están echando el cuento, pero yo no sé exactamente de qué trataba esa obra, cómo estuvo hecha, que estamos hablando de obras de arte básicamente y necesitamos imágenes. A eso me refería con, más allá de la estética, de que sea bonito o no, bueno, que lo que vayan a decir tenga acompañamiento de imágenes. Eso era lo que quería decir. O sea... ¿Y cuánto sí. más o menos tiene que durar esa presentación? Sí, yo calculo que la presentación es corta, o sea, las presentaciones deben ser como de 10 a 15 minutos, no más, porque tomando en cuenta de cuánto, yo no sé final cuántos, no recuerdo ahora cuántos son ustedes, creo que son 8 o 9, pero calculando para que nos dé tiempo para que se dé toda el lapso de tiempo de la clase, si damos más tiempo, más de 15 minutos, se extendería demasiado, nos pasaríamos y quedaría como por la mitad de las presentaciones. Entonces yo creo que con 15 minutos cada uno estaría bien, si a ustedes les parece bien. Sí, chévere. Chévere, buenísimo. Y puede ser una presentación de PowerPoint, ¿no? No tiene que ser nada, o lo que les sea más fácil para ustedes. Yo digo PowerPoint porque a mí PowerPoint me parece la herramienta más fácil de usar para mostrar material de imágenes. Si ustedes se sienten más cómodos con otra herramienta, pues utilicen, siempre que les sea más fácil a ustedes. ¿Ok? Chévere. Bueno. No sé si queda pendiente alguna pregunta, no les mostré el último video de Kamnitzer, no sé qué tan importante sea o si les interese. Básicamente le hablo un poquito de cuál es la aproximación que tiene ahí con la obra, quizás un poco para terminar déjenme buscarlo acá. Y dura muy poco, así que este sí lo podemos ver. El otro era una entrevista seria de más de media hora de duración, entonces no la íbamos a poder ver aquí. A ver. Ajá. Es en cierto modo una selección. Ya va, que esto se ve terrible. Espero que logre
Es, en cierto modo, una selección de una muestra retrospectiva. Después de más de 50 años, es difícil hacer una muestra exhaustiva. Y Octavio Saya, el curador, eligió puntos que le parecieron relevantes para describir mi trayectoria de los años 60 hasta hoy. La obra es, para mí, el hilo consistente, digamos, que la estructura es qué pasa en el espectador después de verla. O sea, no me interesa tanto la presentación misma, la forma, todo eso para mí es envoltorio de otra cosa, y al final de cuentas lo que importa es qué activa en la gente que ve la obra y qué pasa después. La obra misma es una excusa, un estímulo más bien. Para mí el espectador va a ser primero un coautor, o sea, la obra se va a completar en el espectador, no en el objeto. Y segundo, tengo la esperanza que comience un nuevo proceso a través y desde el espectador hacia otra cosa, que yo no sé, pero espero que sea positiva y no negativa. Definitivamente no me considero un artista conceptual, me parece la definición de un estilo formal, aún si trata de desmaterializar, pero para mí el conceptualismo es una estrategia de conocimiento en la que yo doy estímulos, especialmente mínimos, si es posible, tratando de lograr un efecto máximo. La exposición en general no es cronológica. Esto quiere decir que vamos a estar saltando constantemente de una instalación a otra, porque lo que me interesaba era concentrarme en una fluidez de la obra de Luis Kamitzer, que recogiera tres aspectos fundamentales de toda su carrera. Por un lado, el aspecto conceptualista, y no digo conceptual porque en el fondo no lo entiende como conceptualismo puro, porque no es una obra tautológica, sino es una obra que se ensarta con cuestiones sociales y políticas. La segunda fase se concentra más en situaciones políticas, pero él no es ni evidente, ni panfletario, ni es un artista que... Es un artista que evoca estos temas. Y entonces consideramos absolutamente necesario tener algunos textos que guiaran al espectador, porque de lo contrario se pierde un poco en toda esta cantidad de instalaciones que son como muy complejas. Pero precisamente la complejidad y su poética y su versatilidad eran temas que a mí me interesaba tocar. Se cierra con el aspecto más renovador de él, que es la relación entre educación y arte, pero también con la participación absoluta del espectador. Grandes museos de todo el mundo tienen su obra, y no sencillamente porque sea un artista latinoamericano, sino el arte latinoamericano se ha difundido ahora y está más presente que nunca, pero su obra no se refiere exclusivamente no es exclusivamente latina, como quien dice. Su obra tiene un estilo internacional, pero muy propio. Sus características son muy propias, y él obviamente asume Latinoamérica como un centro fundamental de su discurso, porque él viene de Uruguay y aunque haya vivido en Nueva York 50 años, pero sigue manteniendo esa vinculación con su país y sigue manteniendo un interés por todo lo que pasa en Latinoamérica, pero no podríamos ascribirlo exclusivamente a una geografía. Su arte es un arte universal. Entonces, ya terminamos la clase, pero a mí me parece interesante este pedazo o este fragmento que les mostré, porque en realidad también es bastante contradictorio lo que dicen ellos. ¿En qué sentido contradictorio? En que, por una parte, en su libro, Kamitzer habla acerca de las características de lo que hace el conceptualismo latinoamericano, que se separen entonces de esas características de lo que es concebido como el arte conceptual, y ven que, por ejemplo, el curador habla en términos de un estilo internacional, ¿no? Que no sé exactamente a qué se refiere, es como no decir que tiene características artesanales o autóctonas, que es algo que el propio Kamitzer pone en discusión en su propio texto. La otra cosa es que Kamitzer habla de que a él no le interesan mucho las formas,
a él lo que le interesa, eso para él es un envoltorio, ¿no? Y que lo que le interesa es el desarrollo de lo que eso va a despertar en el espectador y cómo eso va a generar después, o espera él, procesos. Yo creo que si verdaderamente eso fuese nada más un envoltorio, ese sería un envoltorio cualquiera, ¿sí? Eso no es lo que se ve ahí. El que él haya elegido un tipo de fuente inclusiva, específica, para poner esos textos, el que ella le haya elegido un modo para exhibir esas cuadros sobre una pared, el que él haya elegido unos colores o un tipo de formas para proyectar cosas, implica una decisión que es formal y que tiene un peso y se nota ahí, es decir, puede ser cualquier tipo de forma y él eligió esa y no es una mala forma y no es una forma fea, porque también hay dentro del mundo del arte la bella forma y la fea forma y las formas de él son bellas formas, porque además él fue formado como artista tradicional, en el sentido, él viene del mundo de la gráfica. Yo todo esto se los digo porque me parece que, y aun interesante como estas cosas que yo considero de modo particular contradicciones o aspectos llamativos dentro de lo que es la premisa de un arte que desea ser totalmente extrañamente dogmático en cierto sentido, de la pura idea, de la pura palabra, ¿no? O de la pura compromiso político y social. Entonces, bueno, nada, esto es como mi último comentario con relación a esto de la obra de Kramnitzer. Nosotros igual vamos a seguir revisando el texto de él. Y vamos a seguir la próxima semana. Si tienen algún comentario o alguna duda, pueden hacerlo ahora, y si no, pues quedamos tranquilos y nos vemos la semana que viene. Por aquí no hay duda. Muchas gracias. Chévere, Ro. Por aquí tampoco, está todo muy bien. Quería solamente comentar una cosita. La obra de Kramnitzer me recuerda mucho a un autor que se llama Jorge Méndez Blake. No sé si lo conoce. No. Divertidísimo, es un trabajo muy de texto, es un colombiano no, mexicano. Y la obra, hay como una, o sea, todo sobre el texto y el libro como un elemento importantísimo. De hecho, tiene una obra que a mí me parece, no sé, fue la que más me atrapó, y es que se construye un muro con ladrillo, pero en el primer peldaño, en el suelo, pone un libro. Y después todo lo construye encima con bloques de verdad, con cemento, ¿no? Y es como ese punto. ¡Ey! Ese Buenísimo. Así que no sé, esa obra pues nada, me gustó tanto y la traigo a colación porque la obra de Kramnitzer me habla mucho, como que tienen ahí son como amiguitos, ¿no? Claro, porque además es indudable era lo que yo les decía también la semana pasada, que las estrategias que utilizaron los artistas conceptualistas en los 70 han sido talmente asimiladas, porque cambió tanto el panorama o el modo de pensar el propio arte, que termina filtrándose en todo lo que son las maneras de manifestaciones o expresiones artísticas contemporáneas. O sea, esas estrategias que utilizaron los artistas conceptualistas de los 70 se siguen utilizando ya como formas asumidas dentro del lenguaje de los artistas. Entonces, vamos a encontrar similitudes o cosas que quizás para nosotros ya no causan conmoción, pero que en aquel momento sí lo fueron, justamente porque ha sido como totalmente asimilado, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo me dijiste que se llama? ¿Jorge Méndez? Blake, como William Blake, como el escritor. Jorge Méndez Blake. Buenísimo. Muchas gracias, Elena.
Bueno, entonces a todas las mujeres de esta clase de hoy, gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Gracias, Constanza. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Por cierto que les